En algunas iglesias, ¿por qué danzan y nosotros por qué no danzamos? ¿Por qué danzan? ¿Por qué dan una vueltita para Cristo y nosotros no damos una vueltita para Cristo? En otras iglesias hablan bastante, aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre. Y otros no decimos tanto eso, nosotros. ¿Y por qué no decimos eso? ¿Por qué? Otros en otras iglesias dicen, David también danzaba, y dan vueltitas, hermanos, David también danzaba. Pero David danzaba, pero no bailaba. No hay que confundir. Mientras hoy en día en las iglesias se han convertido, hermanos, peor que mundanos. Bailan en las iglesias. Si les mostrara ahorita en mi celular, ahí están imágenes, videos, cómo están algunas actividades en otras denominaciones. Parejitas bailando, haciéndose dar vueltitas. Cristo salva o arca. Hermanos, ahí están, así. Que la gente hoy en día está esperando. Por eso hoy en día la iglesia se ha confundido totalmente. A lo malo ve como bueno, a lo bueno ve como malo, ¿sí o no? Ejemplo, un pastor que socapa pecado, bonito es ese pastor, bonito es ese pastor. Pero un pastor que le hace notar un pecado, malo es ese pastor, malo es. ¿Saben qué, hermanos? Miguel Durán muchas veces es uno de los pastores más criticados, tal vez. Viajo por todo lado. Hay algunos hermanos no me quieren ver ni en pintura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les digo la verdad y no tengo miedo. No tengo pelos en la lengua. Tengo que decir sin pelos en la lengua. Soy chuquisaqueño, soy carapanza, pero sin embargo tengo que decir la verdad. No es por loco, no piensan que soy loco. Los locos siguen en Sucre, yo ya salí de Sucre, gracias a Dios. Por eso estoy aquí. Entonces, unas iglesias, ¿por qué danzan y nosotros por qué no danzamos? ¿Por qué danzan? ¿Por qué dan una vueltita para Cristo y nosotros no damos una vueltita para Cristo? En otras iglesias hablan bastante, aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre. Y otros no decimos tanto eso, nosotros. ¿Y por qué no decimos eso? ¿Por qué? Otros en otras iglesias dicen, David también danzaba, y dan vueltitas, hermanos, David también danzaba. Pero David danzaba, pero no bailaba. No hay que confundir. Mientras hoy en día en las iglesias se han convertido, hermanos, peor que mundanos. Bailan en las iglesias. Si les mostrara ahorita en mi celular, ahí están imágenes, videos, cómo están algunas actividades en otras denominaciones. Parejitas bailando, haciéndose dar vueltitas. Cristo salva o arca. Hermanos, ahí están, así. ¡Qué terrible! ¿Cómo creen que Dios está en medio de ellos? Recuerden, uno de los atributos de Dios es su santidad. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. En la Biblia no vas a encontrar que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso 3 veces. No vas a encontrar. No vas a encontrar en la Biblia 3 veces que diga Dios es amor, amor, amor. No vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar Dios es santo, santo, santo. Ahí está Isaías capítulo 6, versículo 3. Uno de los atributos de Dios es su santidad. A ese Dios a quien alabamos, a ese Dios a quien cantamos, ese Dios de quien aprendemos de su palabra. Ese Dios es un Dios santo, es un Dios de orden. Amén, hermanos. No es un Dios de chacota, no es un Dios de show. Hermanos, hoy en día eso es lo que están haciendo en la iglesia. El entretenimiento, hermanos, es lo que está pasando. Ahora, danzar no es pecado. No es pecado danzar. Que dancen, pero también que vivan conforme a lo que han danzado. ¿De qué sirve, hermanos, en la iglesia danzan y luego cuando llegan a su familia ni viven bien, ni con su vecino viven bien? ¿De qué sirve lo que han danzado en la iglesia? ¿De qué sirve? ¿En qué les ha edificado? Ahora, decir gloria a Dios no está bien.
Decir aleluya, hermanos, no es que es pecado. Decir gloria a Dios no es pecado. Aleluya no es pecado. Más al contrario, es una alabanza. Muchas personas hoy en día quieren ser como David. Quieren hacer igualito que David. Cuando David danzaba, ¿quién es el que miraba, hermanos, con los pensamientos malos de su actitud de David? ¿Quién? ¿Acaso no era su propia mujer? Y su mujer se convirtió una de las mujeres enemigas de Dios. Recuerden, hermanos, mucha gente quiere ser como David, pero en esta generación, esta gente ni siquiera alcanzan ni a su talón al David, pero quieren ser como David. Terrible. Uno tiene que pensar, hermanos, si tú quieres servir al Señor, sirva al Señor, sea cristiano. Ser cristiano, hermanos, empieza en el rincón de la casa. Hermanos, cristiano caiga. Amén, hermanos. Por ejemplo, a mí no me garantiza que son cristianos con todos los que han asistido aquí. No me garantiza que son cristianos. No quiere decir, hermanos, que toditos los que vienen son cristianos. Ahorita aquí, por ejemplo, están quietitos, hermanos, quietitos, como urcupiños, como San Clementes, ahí están. Angelitos ustedes, algunos de ustedes están. Alas nomás les falta para que ustedes sean ángeles. Pero ¿cuál es tu comportamiento en la casa? ¿Cuál es tu conducta en la casa? ¿Cómo manejas tus temperamentos? Así es que, hermanos, servir al Señor, ser cristiano empieza en el rincón de la casa. Amén, hermanos. Cristiano que haga jallar en Huasic ochunchajmanta pacha, mana que hayo cuyapicho. Hoy en día mucha gente medio que nos quieren hacer creer de que son fieles. Por eso oran, ay, Señor, aleluya, Señor. Oye, parece que es fiel. Parece que es fiel. Parece que llorando ora. Pero a ver, ñawinta tajawari niyo huwakaips akakamushantakcho. A ver, warminta kosanta tapumuy imenatatas kausa kushangota. A ver, vecinonta tapumuy imenatas kausa shantaj. Medio que nos hacen creer de que son fieles a Dios. Ahora, no solo eso, porque mucha gente hoy en día habla de ayunos. Mucha gente dice, yo ayuno 40 días. Así Jesucristo ayunaba 40 días, yo también ayuno 40 días. ¿Está bien? Mientras Jesucristo dijo, hermanos, si quieres ayunar, ayuna, entre a tu aposento, cierra la puerta, que nadie no sepa. Jesucristo manda nergacho ayunas kaigimanta hatun chakamu willayakamu y tukuimam. Y maraigo hatun chakungo. Y mapaksirmin chay ayunas hango. Hermanos, que ahí más grave ocurrina una encharina. Por eso uno tiene que indagar la palabra de Dios, estudiar en su profundidad a la palabra de Dios. Por eso esos falsos maestros muchas veces, cuando no interpretan bien la palabra de Dios, se confunden. Por eso enseñan mal. A nosotros, a los pastores, nos enseñan la hermenéutica. Hermenéutica quiere decir, hermanos, es el arte de la interpretación de la palabra de Dios. Para lo cual nosotros tenemos que pasar tiempo. Y peor todavía, quienes hemos pasado un estudio superior, tenemos que profundizar. No es fácil. Pero sin embargo, hermanos, los falsos maestros, muchas veces este tipo de preparación, este tipo de estudios han puesto a un lado. Entienden literal lo que dice la palabra de Dios. Por eso hablar con ese tipo de personas es pérdida de tiempo. ¿De qué nos sirve? En nada no nos edifica. Mejor no perder el tiempo con ese tipo de personas. Por eso muchos jóvenes, señoritas, hoy en día, muchas personas están adelante, están involucrados en el ministerio de alabanza, están ahí adelante luciendo, tocando bien los instrumentos, pero su vida es un asco delante de Dios. Es un asco, ofenden a Dios. Y nadie no les dice nada. Ahí están los fornicarios, ahí están los adúlteros, ahí están los borrachos, pero no se arrepienten.
He estado con muchos ministerios de alabanza. Algunos de ellos ni siquiera eran cristianos. Yo he sido bien claro a los líderes de la iglesia y yo dije: ¿saben qué? Algunos integrantes de este ministerio de alabanza no son cristianos. Mándenselo, que se vayan. Sino que se arrepienten, que acepten a Jesucristo. ¡Qué terrible! Cosas está pasando estos últimos tiempos. Eso es un juego con el evangelio. Mucha gente, por eso, hermanos, practica el ocultismo. Por eso ya no van a soportar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas solo van a querer escuchar que hablen, que alguien hable bien de ellos conforme a su manera de vivir. Y se han convertido cristianos blandengues, cristianos aparentes, nominales, simpatizantes, pero no están viviendo lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso ese tipo de personas se van detrás de los ciegos. Ese tipo de personas se van detrás de los falsos maestros. Se van. Por eso el apóstol Pablo es el que da mayor cantidad de advertencia contra la apostasía. Mayor cantidad del apóstol Pablo. Siempre nos va a exhortar para nuestro bien. Amén, hermanos. Un cristiano en la vida espiritual, un cristiano 1 año y medio en la vida espiritual, ya debería de saber 150 versículos de memoria mínimamente. Un cristiano 5 años arriba mínimamente debería de saber 300 a 400 versículos de memoria mínimamente, por lo menos. Si no tenemos la palabra de Dios aquí en la mente, si no tenemos la palabra de Dios aquí en el corazón, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Por eso estamos tal como estamos. Qué pena, desgraciadamente. Saben que, hermanos, no es nomás tener cualquier ministerio de alabanza en este tipo de eventos. Tienen que tener cartas de recomendación. No es nomás dar lugar a cualquier pastor. Aunque a mí no me están pidiendo cartas de recomendación, porque seguramente los pastores, por lo que me conocen, porque soy también miembro de la iglesia Esteban Arce de Cochabamba, pero sin embargo tengo mi carta de recomendación. Cada año mi iglesia me extiende mi carta de recomendación. No soy suelto, no soy independiente, no ando así suelto, sino la iglesia me respalda. Mi iglesia. Siempre hay que pedir cartas de recomendación, firmado por el pastor y por el cuerpo de oficiales. Ahora, eso es lo que está pasando muchas veces estos últimos tiempos. Por eso hoy en día, hermanos, en los ministerios de alabanza, muchas veces los músicos, hermanos, están imitando al mundo. Terrible esa parte. No voy a profundizar por factor del tiempo. Tengo varios materiales, enseño bastante, hermanos, hablo bastante de la música. Hablo bastante de las dos caras de la música. Música comercial, los que cantan solo para vender, pero no para alabar a Dios. Y música congregacional. Esa conferencia he dado, hermanos, en la ciudad de Potosí a muchos ministerios de alabanza a nivel nacional. La liturgia en la vida de un músico. ¿Cómo debe ser la vida del músico? ¿Cuál debe ser su vestimenta del músico allá al frente? Eso se llama la santidad del creyente y su manera de vestir. La modestia. ¿Cuál debe ser su posesión del músico allá al frente? El problema no está en la batería, el problema no está en la mandolina, el problema no está en la guitarra. El problema está quién la toca. ¿Quién la toca? A veces cómo se pasan al frente. Siempre observo cómo están vestidos. Cómo están vestidos. A veces me da pena, parece que el dinerito no les alcanzó para comprarse ni camisitas. Me da ganas de recoger ofrenda y regalárselos, listo. Muchos por todo lado. En nuestra Unión Cristiana Evangélica, la cuna de los ministerios de alabanza es Cochabamba. Mientras de los bautistas, la cuna de los ministerios de alabanza es Oruro. En Oruro están los ministerios de alabanza más grandes de los bautistas. Así a la altura de Cristina Chambi,
¿Quiénes los ministerios de alabanza que andan con 2 ingenieros de sonidos, bien ecualizados? Pero ¿cuál será la vida que llevan? Hoy en día muchas señoritas siguen a las modas. Por eso las señoritas, por ejemplo, para una mujer tener un arete está bien, es normal. Pero las señoritas de hoy en día, a ver, vayan, fíjense en la calle. Llenito la oreja, hermanos, aretes, llenito. El otro lado igual. Cuando ya no hay campo, hermanos, en las cejas, en la ceja, en la nariz, en los labios, en la lengua. Cuando ya no hay campo, en el ombligo. Si me fijo más adentro, ¿dónde más llevarán aretes? Parece que andan clavados con clavos. Muchas señoritas quieren ser igual en la iglesia, quieren imitar, hermanos, a las modas. Pero nosotros no estamos para seguir a las modas. A eso se le llama también marcar la diferencia. Amén, hermanos. Uno tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora no solo eso, muchos hermanos, o sea, ministerios de alabanza estos últimos tiempos tienen sus bailarines. Inclusive hay músicos que hacen crecer sus cabellos. Como rockeros utilizan gafas oscuras. Hombres con aretes. Inclusive, si nos fijamos su manera de vestir, como sea pasan al frente. Como sea pasan al frente. Siempre pregunto a los ministerios de alabanza: ¿cuántos versículos de memoria sabes acerca de la música? ¿Hace qué tiempo estás en el ministerio de la alabanza? Mínimamente debería de saber 100 versículos de memoria que hablen de la música, porque cientos versículos hablan de la música en la Biblia.